Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes, buenas tardes. Espero que estén bien entonces, chicos. El día de hoy vamos a tener la clase de física, ¿no? Ya saben. Nada más que antes de empezar, chicos, ¿se acuerdan qué es lo que vimos la última clase? Vectores. Vectores, muy bien. Y magnitudes escalares. Magnitudes escalares y vectoriales. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial? Una tiene sentido y la otra no. Ujú. ¿Cuál tiene sentido? La vectorial. La vectorial, muy bien. Los Que vectores tienen dirección y sentido. Ah, perdón. y que la escalar es más como el número y la unidad. Ajá, exactamente. Simplemente es el número y la unidad. Por ejemplo, si tuviéramos 5 kilómetros, simplemente sería una unidad escalar. Pero si nos dijeran un chico va bueno, recorre 5 kilómetros al norte, pues ya tenemos una dirección. Ya sabemos que va hacia cierto lugar, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos un vector. Pero si nada más tenemos 10 segundos, 5 kilómetros, 30 kilogramos, ¿no? Es una magnitud escalar. Si ya nos dan la dirección y el sentido, ¿no? De esa magnitud, entonces es una magnitud vectorial. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna duda o comentario? No, profe, en la persona ninguna. Muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí. Gracias. Entonces nos habíamos quedado en esta parte, donde teníamos un pequeño ejemplo en el cual teníamos un vector, ¿no? Que viene representándose por esta línea, vamos a decirle color fuchsia. No estoy seguro si ese es el fuchsia, pero vamos a decirle así. Y tiene una distancia de 7. Bueno, tiene una magnitud de 7. Pueden ser 7 metros, pueden ser 7 newtons, ¿no? Pueden ser 7 metros entre segundo, pueden ser diferentes cosas. En este caso, simplemente estamos llamándole 7 para no decir que es una fuerza, es una distancia o algo por el estilo. Simplemente estamos viéndolo como un vector y nada más. Ya me habíamos visto que podríamos formar un triángulo con unas distancias que se llaman la componente horizontal y la componente vertical, ¿no? Que la componente vertical viene siendo VY, que es la línea azul, y la componente horizontal es VX, que viene siendo la línea naranja. Aparte, el vector debe tener cierto ángulo, que en este caso es θ, que es igual a 30 grados. Y estos componentes forman un triángulo rectángulo, por lo cual el ángulo en verde es de 90 grados. Esta parte sí se acuerdan, chicos. ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Y también habíamos dicho que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno de un ángulo era cateto adyacente entre hipotenusa. Como aquí sabemos que VY viene siendo igual al cateto opuesto y VX viene siendo igual al cateto adyacente, además de que la hipotenusa viene siendo V, podemos sustituir esos datos, ¿no? Podemos decir que el seno del ángulo va a ser igual a VY entre V y el coseno del ángulo va a ser VX entre V. Eso también, ¿sí se acuerdan? ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Ok, Sí. muy bien. Entonces lo que nos hace falta conocer aquí, si se dan cuenta tenemos V, vale 7. Tenemos el ángulo, vale 30 grados. Nos falta saber Vx y nos hace falta saber Vy, ¿no? Entonces podríamos despejar estas fórmulas, las que tenemos arriba, para obtener esos datos. Pregunta, si queremos despejar Vy de la fórmula de arriba, V está dividiendo, ¿cómo tendría que pasar al otro lado? Multiplicando, muy bien. Dando. Entonces tendríamos, se volvió a poner la hipotenusa, tendríamos que Vy va a ser igual a V por el seno del ángulo, ¿no? Mientras que si aquí abajo en Vx, si queremos calcular Vx, vendría siendo Vx, V igual está dividiendo, pasa multiplicando por el coseno y sería V coseno del ángulo. Y entonces estas fórmulas, chicos, son las que son más importantes de aprender. Estas dos fórmulas, ¿no? Porque con estas fórmulas nosotros podemos saber cuánto vale Vx y podemos saber cuánto vale Vy, que estas se conocen como componente horizontal y componente vertical y van a ser muy importantes para el tema siguiente que vamos a ver. Entonces, lo importante
es que se aprendan estas fórmulas. Que VY es igual a V por el seno del ángulo y VX es igual a V por el coseno del ángulo. ¿Hasta este punto hay dudas, chicos? No, profe. Muchas gracias. Entonces aquí vamos a sustituir datos y sabemos que V vale 7, ¿no? Y hay que poner el seno de 30 grados. Pero hay algo que nos hace falta ver, si no me equivoco con ustedes. Y es que hay unas tablitas, no me acuerdo si ya se las puse a ustedes o no, pero hay unas tablitas que nos permiten saber cuántos grados, bueno, cuál va a ser el seno de ciertos grados y también cuál va a ser el coseno de ciertos grados, ¿no? Por ejemplo, podemos saber que el seno de 0 grados va a ser igual a 0 y el coseno de 0 grados va a ser igual a 1. Por otra parte, como es nuestro caso, si tuviéramos el seno de 30 grados va a ser igual a 1/2. Y si tenemos el coseno de 30 grados va a ser igual a la raíz de 3 entre 2. Básicamente de esta tablita podemos saber cuánto nos va a dar el seno o cuánto nos va a dar el coseno, dependiendo del ángulo que tengamos, si es 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados o 90 grados. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Ok. Esta tablita va a ser muy importante que sí se la aprendan, chicos. Traten de aprendérsela, porque en su examen es probable que les pidan ejercicios como el que estamos viendo y que les pidan calcular el seno de 30 grados o de 45 grados o de 60, ¿no? El de 90 y el de 0 grados es más fácil, pero es muy probable que vengan esos ángulos y que les pidan el seno y el coseno. Y como no van a tener calculadora, pues no pueden calcularlo con la calculadora. Tendrán que hacerlo de memoria. Estos ángulos se llaman ángulos comunes y es algo que nosotros tenemos que aprendernos. Una tabla que nosotros tenemos que aprendernos. Una chica del grupo de superior E me pasó una tabla que está un poquito más completa y yo encontré otra que está todavía más completa. Entonces se las voy a pasar terminando la clase de hoy, ¿no? Para que tengan esas tablas y se las puedan aprender. Entonces, de momento simplemente vamos a ver que el seno de 30 grados es igual a 1/2 y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2. Lo que tendría que hacer en mi operación entonces, bueno, aquí tenemos el seno de 30 grados. Y si sustituimos estos datos, tendríamos que es 7 por el seno de 30 grados, que es igual a 1/2, ¿no? Y entonces el valor nos daría 3.5. Donde veamos seno de 30 grados, pues tendríamos que sustituirlo por el valor que nos dice la tabla. Por ejemplo, en el coseno, pues en el coseno tendríamos también 7, porque V sigue valiendo lo mismo, por el coseno de 30 grados. Entonces, esto va a ser igual a 7 y hay que irnos a la tabla para ver cuánto vale el coseno de 30 grados. Si nos vamos a la tabla, dice que en los 30 grados el coseno vale raíz de 3 entre 2. Por lo cual, aquí tendríamos que poner raíz de 3 dividido entre 2, ¿no? Entonces, el resultado nos va a dar 3.5 raíz de 3 y ese sería el resultado. ¿Alguna duda hasta este momento, chicos? Oiga, profesor, ¿Mm? en el resultado a mí me dio 7 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ajá. Y, 7. y si lo convierto a decimal me dio 6.06. ¿Está bien? Vamos a ver. Creo que sí. Ahorita les voy a decir algo nada más. Les voy a mencionar algo. 7 por raíz de 3 entre 2. 6.06, sí. En decimal sí es 6.06. Pero pregunta, ¿en el examen podrás hacer la raíz de 3? No, es como que no. Ok. Es un poquito complicado, ¿no? Se puede hacer, pero yo no me lo sé de memoria. Para estos casos, muchas veces en los exámenes y en otras cosas de matemáticas, a veces nos dejan, se le dice dejar expresado la raíz. Es decir, dejar puesto en el resultado de que tendríamos que multiplicarlo por una raíz. No sabemos cuánto nos da esa raíz, pero tendríamos que multiplicarlo por una raíz. Aquí en esta parte tenemos la multiplicación de 7. 7 se está multiplicando por raíz de 3 entre 2. ¿Hasta aquí todos vamos bien, chicos? Sí. Ok. Esto es lo mismo que si yo pusiera 7 enteros por la raíz de 3 entre 2. ¿Estarán de acuerdo? Sí.
Al hacer gracias, al hacer la multiplicación, multiplicamos lo de arriba y lo ponemos arriba, o sea, 7 por raíz de 3 entre 2 vendría siendo el resultado de esta operación, ¿no? Este es el resultado de nuestro cálculo. Pero, chicos, yo también podría poner 7 entre 2 por raíz de 3 entre 1. Y pregunta, ¿esta multiplicación de fracciones de la derecha me va a dar lo mismo que lo que tengo aquí en medio? Sí. Sí, ¿no? Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces yo puedo hacer la división de 7 entre 2, me da igual a 3.5. Y raíz de 3 entre 1 me da raíz de 3. Entonces yo simplemente estoy diciendo en este resultado, a 3.5 lo tendríamos que multiplicar por raíz de 3. Yo no sé cuánto vale la raíz de 3, pero para el resultado correcto tendríamos que multiplicar 3.5 por raíz de 3. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Okay. Entonces, en el examen es válido que pongan esto y muchas veces el resultado puede venir así. ¿Por qué? Porque obviamente los del examen saben que no tienen calculadora y no es tan fácil. Sacar las raíces quita mucho tiempo y no es el objetivo. Entonces, en varios resultados viene simplemente expresada la raíz, o sea, de esta forma. Simplemente se dice que tendríamos que multiplicar por cierta raíz, pero no el resultado. Si tuviéramos raíz de 4 es diferente, porque la raíz de 4 es conocida, es 2. Si tuviéramos raíz de 9, raíz de 16, raíz de 36, raíz de 25, etcétera, como son raíces exactas, ¿no? Que serían 2, 4, 3, 5, 6, ahí ya es distinto. Pero si la raíz no es exacta, como la raíz de 3, no nos da un número exacto, a veces se puede dejar expresado, sin ningún problema. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto, chicos? No, profe. Muchas gracias. Entonces, Vx, esta distancia de aquí abajo, va a ser igual a 3.5. Bueno, vamos a poner el número decimal, si quieren. Bueno, vamos a poner las dos. Es 3.5 raíz de 3, que viene siendo igual a 6.06, básicamente. Y este de aquí arriba viene siendo igual a 3.5, esta línea azul. Y entonces, si se dan cuenta, ya obtuvimos todos los datos de este triángulo. Tenemos sus tres lados y podemos calcular cualquiera de sus ángulos. Entonces ya tenemos la información completa. Y el calcular Vx y Vy puede que nos sirva mucho para el tema que vamos a ver ahorita, el siguiente tema. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda o comentario? No. ¿No? No, profe. Ok, pregunta, chicos, ¿les enseñé cómo teniendo los catetos calcular el otro vector y su ángulo? Es decir, si yo nada más tuviera Vx y Vy, ¿cómo podría calcular V y aparte el ángulo? ¿Eso se los enseñé o todavía no? Creo que no. ¿Todavía no? Muy bien. Era lo normal, es lo que es lo que sigue, pero nada más quería confirmar para no enseñarles dos veces. Okay. Sí, este tema lo he visto entre la semana pasada y esta semana como con 5 grupos distintos. Justamente coincidió el mismo tema, tanto con los de media superior como los de superior. Entonces ya ni me acuerdo a quién se le enseñé qué. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos tenemos un vector. ¿Está? Y ahora conocemos cuánto vale el vector Vx, que es el que está aquí abajo. Y sabemos también cuánto vale el vector Vy, que es el que está aquí a la derecha. Conocemos estos dos, ¿no? Básicamente. Vamos a decir que Vy vale 6 y que Vx vale 8. Entonces, en estos casos, lo que nos van a pedir como ejercicio es calcular cuánto vale V y también nos van a pedir, digamos, cuánto vale este ángulo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos casi el mismo caso en el cual tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, este es 90 grados, ¿no? Y entonces, chicos, si nos hace falta saber V, que viene siendo la hipotenusa, y tenemos Vy y Vx, que vienen siendo los catetos, chicos, ¿qué teorema podemos ocupar para calcular V?
El de Pitágoras. El de Pitágoras. ¿Todos se acuerdan del teorema de Pitágoras, chicos? Sí, profe. Ok, cateto opuesto. Entonces ese es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Si sustituimos por los datos que tenemos aquí a la izquierda, entonces v al cuadrado va a ser igual a el vx al cuadrado más vy al cuadrado, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Gracias. Entonces, si queremos dejar la v solita y que ya no esté al cuadrado, chicos, ¿qué tendríamos que hacer? Se aplica la raíz. Se aplica una raíz al lado de derecho, ¿no? Lo voy a poner un poquito más abajo para que quepa bien. Entonces aquí tendríamos vx al cuadrado más vy, no debí cambiar ese, al cuadrado, porque lo tengo que cambiar otra vez. Y todo esto en una raíz. Y esta sería la fórmula para calcular v. En este caso, pues tenemos que v va a ser igual a, tenemos la raíz, y vx al cuadrado viene siendo, bueno, vx vale 8, y sería 8 al cuadrado más vy al cuadrado, ¿no? Bueno, ya tenemos que sustituirlo, vy vale 6, entonces sería 6 al cuadrado. Entonces ya v va a ser igual a la raíz. 8 al cuadrado, chicos, ¿alguien sabe cuánto da? 64. 64, muy bien. ¿Y 6 al cuadrado? 36. 36, perfecto. Tendríamos que hacer esta operación. 64 más 36, 64 más 36, ¿cuánto da, chicos? 72. Ah, caray. 64 más 36, 100. 100. Bien. Da 100, chicos. Y entonces tendríamos la raíz de 100 y la raíz de 100, chicos, 10. 10. Entonces v sería igual. Sí, aquí lo vamos a borrar. V viene siendo igual a 10. Y si se dan cuenta de esta manera, pudimos calcular fácilmente cuánto vale V con el teorema de Pitágoras. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Gracias. Pregunta, ¿cómo calcularíamos el ángulo? ¿Alguien sabe? Lo supuse. Este es un poquito más complicado. De hecho, ahora que lo pienso, hay varias maneras. Pero, chicos, ¿ustedes han escuchado? Bueno, ¿saben a cuánto equivale la tangente para empezar, chicos? Creo que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Y ahora, chicos, ¿han escuchado antes de la tangente a la menos 1? Sí. ¿Qué es? ¿Qué nos permite obtener? El ángulo, ¿no? El ángulo. Exactamente. Para quienes no lo hayan visto, cuando tenemos la tangente de un ángulo, nos da el resultado de la división de cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero la tangente a la menos 1, a la tangente a la menos 1, metemos la división de cateto opuesto entre cateto adyacente y nos regresa el ángulo. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la tangente... aquí no la tengo la tabla. Déjenme buscarla muy, muy rapidito. La tabla de la tangente, porque les digo, me la habían El pasado en el otro. ángulo da 36. Me imagino que sí, la verdad no estoy seguro porque no... sí, da 36.86, ¿puede ser? Más o menos. 36.8, ¿no? Me imagino. Ahorita lo comprobamos. Ahí está. Por ejemplo, chicos, si tenemos, si calculamos la tangente de 45 grados, nos va a dar como resultado la calculadora 1. Pero si en la calculadora pusiéramos tangente a la menos 1 de 1, nos va a regresar 45 grados. Es la operación contraria. Por ejemplo, del seno. Si metiéramos seno de 30 grados, sabemos que nos da un medio. Pero si metiéramos seno a la menos 1, de un medio nos va a regresar 30 grados. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profe. Ok. Vale. Es el grupo con el que menos se me ha dificultado esta parte.
Es que normalmente esta parte es la más complicada. Pero bueno, aquí tenemos que el cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 8. Entonces tendríamos la división de 6 entre 8, ¿no? Y esto nos va a dar el ángulo. Que de hecho, la tangente, bueno, lo voy a poner aquí. Sería, o sea, podemos simplificar esta división, esta fracción, a 3/4, básicamente. Y sí, si no me equivoco, da 36. Déjenme comprobarlo. Profe, pero ¿por qué no se puede hacer con el seno o el coseno? A lo menos uno. Ah, vamos a ver ahorita. Sí, se podría técnicamente. Déjame comprobarlo. A ver, tenemos que en las otras ecuaciones, es de aquí, así viene en la guía. Por eso se les enseñó este método, pero vamos a verlo. Habíamos dicho que el seno, por ejemplo, viene siendo igual, el seno del ángulo viene siendo igual a... Bueno, ese aquí tenemos que hacer menos despejes con este. Pero bueno, el seno del ángulo viene siendo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, bueno, sí viene siendo lo mismo. El seno de la -1 de cateto opuesto entre hipotenusa nos debería dar lo mismo. La diferencia aquí es que para la tangente no nos hace falta saber la hipotenusa. Podríamos obtener primero el ángulo y después la hipotenusa, pero si ya tenemos la hipotenusa, me imagino que no hay mucho problema. Voy a ver si da lo mismo. Sería cateto opuesto vale 6 y cateto, digo, la hipotenusa vale 10. Y sí, nos da exactamente lo mismo. 36.87, de hecho. No es 86, si se redondea es 87. Es lo mismo, chicos. También se puede hacer con el seno. Lo importante es despejar el ángulo, ¿no? Si, por decir así, una explicación que le había dicho a otros chicos, que, o sea, nunca se le enseñan a un matemático ni a un físico informal porque se podría morir con esta explicación. Pero vamos a suponer que tenemos aquí el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que queremos despejar es el ángulo y entonces el seno, por decir así, pasa dividiendo. Entonces tendríamos que sería el ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre hipotenusa por 1 entre el seno. Vamos a decir esto, ¿no? Sé que es muy descabellado, pero bueno. Si recuerdan de álgebra, si tenemos 1 entre x, esto viene siendo igual a x a la -1, ¿no? Podemos pasarlo arriba a la x con un exponente a la -1. Entonces esto vendría siendo igual a seno a la -1, que multiplica el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y así se puede obtener, básicamente. Está muy mal, esto no se debe de hacer, ¿no? Pero es una forma de entender más o menos de dónde viene ese seno a la -1. También se le llama arcoseno. Técnicamente no son lo mismo. Muchos físicos dicen eso y matemáticos. Pero para nuestros cálculos es lo mismo, básicamente. Y entonces se puede hacer con el seno, se puede hacer con el coseno, se puede hacer con la tangente. Inclusive si supiéramos la secante, la cosecante, también se puede hacer con eso, con cualquier función trigonométrica. Lo importante es despejar el ángulo, básicamente. Se puede hacer con cualquiera de estos métodos. ¿Dudas, chicos? No, profe. Gracias. ¿Seguros, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Es que sí me fue un poquito rápido ahorita. Vale. Si alguien tiene dudas, inclusive podemos tener una asesoría, chicos. No pasa nada. Porque sé que ese tema no es fácil. A los demás grupos les ha costado un montón ese tema. Entonces, que quiero que quede bien, bien claro. Y bueno, entonces aquí el ángulo ya lo calculamos. Da, ¿Puede bajar tantito? voy. 36.87. Gracias. ¿Hasta qué punto? ¿Aquí? Ahí. Ok, me avisas cuando ya pueda pasarlo. Entonces, con este método, si nos dan los catetos, podemos, o sea, la componente horizontal X y la componente vertical Y, podemos calcular V, o sea, el vector como tal y su ángulo. Y si nos dan el vector y el ángulo, podemos calcular sus componentes, ¿no? Básicamente, si nos dan esa información, podemos calcular lo demás. Listo, profe, gracias. Gracias. ¿Alguna duda o comentario, chicos, hasta este punto? No, maestro, ninguno. Ok, Profe. muchas gracias. Entonces, ahora simplemente vamos a ver un último punto. Ay, no, esto no es.
Y es que los vectores tienen varias formas de representarse. Vamos a imaginar que tenemos un vector bastante simple. Vamos a dibujarlo. Que está así. Y tenemos una componente horizontal. Una componente vertical. De hecho, voy a ponerlo de otra forma para que se entienda que no siempre tiene que ser el vector arriba a la derecha. Puede ser en cualquier dirección. Podría ser también acá. Un vector, por ejemplo. Y tendríamos la componente Vx. Y podríamos tener la componente Vy. Y entonces aquí podríamos decir que Vy en este caso podríamos decir que es igual a 3 metros. Y aquí Vx podríamos decir que es igual a 4 metros. Sé que no está a escala, pero podríamos decir eso. Y entonces V, si quieren hacer los cálculos pueden hacerlo, pero V va a ser igual a 5 metros. Y el ángulo va a ser igual al mismo que el ejercicio anterior, que viene siendo 36.87. ¿No? Aquí tenemos diferentes parámetros del vector. Tenemos ya la componente, bueno, el vector como tal, la componente vertical, la componente horizontal y el ángulo. Ahora vamos a ver cómo se representan estos ángulos. Para representar estos ángulos hay 4 formas prácticamente de representar el mismo ángulo. La primera forma, pues es el dibujo, como tal. Podemos representarlo en una gráfica, ¿no? Yo, por ejemplo, déjenme abrirlo rapidito. GeoGebra. Ahí está. ¿Tengo abierto algo más aquí? Ah, sí, la imagen. Yo aquí puedo venir a una cuadrícula, ¿no? Y agarrar el vector y dibujar. Está aquí. Dibujar este vector con las coordenadas adecuadas. Y entonces llamarle a este vector, por ejemplo, V. Y aquí ya tengo representado mi vector, ¿no? Está en un dibujito, está en una cuadrícula, tiene las coordenadas menos 4,3, ¿no? Llega hasta este punto. Sabemos que la componente en X debe de valer menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque va hacia la izquierda y la componente en X vale 4. Y la vertical vale 3, ¿no? Porque aquí también dice que vale 3 hacia arriba. Entonces aquí estamos representando menos 4 y 3 hacia arriba. Entonces aquí estamos representando ya este vector. Y entonces la manera gráfica es una forma de representar este vector. Simplemente se representa en un plano cartesiano. ¿Se entiende esta parte? Sí, perfecto. Gracias. Esa es la más sencilla, ¿no? Porque es la que hemos estado viendo. Entonces, esta es la primera. La segunda forma de representar el vector es con sus coordenadas, ¿no? Los vectores, cuando están dibujados por sí solitos, siempre van a estar dibujados a partir del origen. O sea que esta coordenada va a ser la coordenada 0,0. Y entonces, a nosotros lo que nos importa viene siendo esta coordenada hasta este final, ¿no? La coordenada hasta donde llega el vector, que en este caso es la coordenada menos 4,3. Menos 4 porque en X va hacia la izquierda y todo lo que vaya hacia la izquierda es negativo, ¿no? Por lo cual va a ser menos 4 a la izquierda. Y 3 porque todo lo que vaya hacia arriba es positivo y como son 3 unidades en Y, sería 3. Entonces sus coordenadas son menos 4,3. Entonces una forma de representar el vector vendría siendo V. Siempre se pone con una flechita arriba. Esta flechita de arriba significa que es un vector, ¿no? Si viene una letra con una flechita arriba, significa que es un vector. V entonces va a ser igual a menos 4,3. Esta es una forma de representar este vector, en el cual la información que nos están dando es la coordenada hasta donde llega este vector. Si se dan cuenta, aquí nos están dando el valor de Vx y también nos están dando el valor de Vy. Por lo cual, con esos dos valores, nosotros podríamos calcular la magnitud del vector y su ángulo. Por lo cual, prácticamente con esto, se podría decir que nos están dando toda la información. Por eso es otra forma de representar el vector. Pero no es la única. Voy a poner aquí. No. Vamos a ver otra más. Tenemos la forma 3, en la cual ahora vamos a tener el vector representado de esta forma. Viene siendo igual a, en este caso, bueno, el vector vale 5 metros, sería 5 metros. Y tenemos este símbolo que parece como que un ángulo. Y de hecho aquí viene el ángulo, 36.
87 grados. Esta forma se le llama forma polar. Y en esta forma lo que nos marca es, bueno, la estructura de esta forma viene siendo V, viene siendo igual a V por el ángulo. Bueno, con este símbolo y el ángulo. Significa que para este ángulo, para este vector nos están dando la magnitud y el ángulo que nos está marcando. Básicamente, el ángulo que tiene este vector. Técnicamente, aquí hay que aclarar algo, técnicamente este no es el ángulo correcto. ¿Por qué? Hay que recordar una parte y es que el ángulo se mide a partir de la horizontal y el ángulo se empieza a medir desde este punto. ¿No? El ángulo lo vamos a empezar a medir desde esta línea negra y vamos a llegar hasta donde llegue el vector. ¿No? Esta es la verdadera forma con la cual tendríamos que calcular el ángulo. Porque estarán de acuerdo que si yo tuviera un vector que viniera aquí a la derecha y representara con este, bueno, voy a ponerlo con otro color. Lo quisiera representar con este ángulo y le pusiera θ igual a 36.87, la forma polar sería la misma, ¿no? Pero son flechas que van en direcciones diferentes. Una va a la derecha y otra va a la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, una forma, bueno, la forma de realmente representar el ángulo de forma polar viene siendo, contando el ángulo, realmente, desde esta línea negra hasta aquí. Pregunta, chicos, ¿podemos saber cuánto vale este ángulo naranja? Sí, ¿Cuánto? ¿Cómo podríamos hacerlo, chicos? 180 menos 36.87, ¿no? Exactamente. El ángulo naranja más el ángulo fuchsia juntan 180 grados, por lo cual si le restamos a 180 grados, 36.87, obtendríamos este ángulo, que no recuerdo cuál es, permítanme un segundo. 36.87. Uy, viene siendo 143. Muchas gracias. Punto 13 grados. Entonces, el ángulo que va aquí es igual a 143.13 grados. Y entonces, si se dan cuenta, estamos representando el ángulo con su magnitud, cuál es la distancia que abarca ese ángulo, y su ángulo. Hay que recordar que si tenemos la magnitud y el ángulo, podemos calcular la componente horizontal y la componente vertical. Por lo cual, de nuevo, con esta información podemos obtener todos los datos del vector. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Gracias. Y la verdad, la siguiente, no entiendo por qué existe. Bueno, sí entiendo un poquito por qué existe, pero digamos que es un poquito redundante. De momento hemos visto tres formas que son completamente distintas. Una que es la gráfica, que prácticamente nos da toda la información. Una que simplemente nos da la componente horizontal y vertical y tendríamos que calcular lo demás. Otra que nos da la magnitud y el ángulo y tendríamos que calcular lo demás. Pero tenemos una última forma que se viene representando de la siguiente manera. Menos 4i más 3j. En este caso, chicos, nosotros sabemos que el eje horizontal se suele representar con las X, ¿no? El eje horizontal viene siendo de las X. Mientras que el eje vertical viene siendo el eje de las Y. Pero para representar vectores, al eje de las X, vamos a decirlo así, al eje de las X se les llama Y. Nada más que la única diferencia es que la Y, en vez de tener una bolita arriba y representarlo de esta manera, nada más Y, lo que se hace es que se le pone como que una casita, ¿no? Y también para representar el vector J, en vez de poner simplemente un puntito, se le pone una casita aquí arriba, ¿no? Se le pone esta casita. Porque son vectores unitarios, pero no les voy a enseñar esa parte. Ya es otro tema. Pero bueno, sería menos 4i más 3j. Básicamente se refiere que son menos 4 en la dirección horizontal más 3 en la dirección vertical. Y esta es otra forma de calcular, bueno, de representar el vector. E igual, aquí nos están dando la componente horizontal y la componente vertical, por lo cual podríamos calcular todos los demás datos. ¿Se entiende hasta este punto, chicos? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna duda o comentario, chicos, hasta este punto?
Pues no, sí, ya lo voy entendiendo mejor. Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la forma de representarlo. ¿En verdad, chicos, todos entienden? Sí, yo sí. Ok. ¿Puedo pasar a las diapositivas de nuevo? Sí, profe. Muchas gracias. Perdona que me vaya un poquito rápido. Si sienten que me voy muy rápido, dígamelo en serio. No pasa nada. Bueno, me salté todas estas presentaciones porque en esas presentaciones viene lo mismo. O sea, viene esto, pero explicado de una manera muy simple y quería explicárselo mejor yo con Word, ¿no? Pero aquí dice, los vectores pueden representarse de las siguientes formas. Está la gráfica y está la forma polar, que les digo es V, con una flechita arriba que significa vector, es igual a la magnitud, con una casita que significa ángulo, y después el ángulo de ese vector, ¿no? Esa es la forma polar. Y tenemos, bueno, esto no dice exactamente lo mismo, no hay nada nuevo. Y tenemos la forma cartesiana, que les digo, es de estas dos formas. O sea, representarlo entre paréntesis con las coordenadas de hasta dónde llega el vector, o con la I con una casita, con la J con una casita. Y si llegáramos a tener tres ejes, el eje Z se representa con una K, ¿no? Y JK, como el abecedario. Simplemente que se les pone una casita arriba. Aquí lo ponen con la I y aparte la casita, o sea, la I así y la casita, después la J y aparte la casita y la K y aparte la casita, pero esto es porque es un poquito más complicado a escribirlo en Word o algo así, ¿no? Realmente la manera en la que se representa muchas veces es simplemente I así, J así y K de esta manera. Así es como tal vez lo encuentren en muchos libros, si investigan más, ¿no? Del tema. Se puede encontrar de esta manera, pero representa lo mismo, o sea, significa exactamente lo mismo. ¿Alguna duda o comentario, chicos? No, profe. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Bueno, es lo mismo. Forma cartesiana, forma polar, viene siendo lo mismo. Y aquí están las fórmulas que les acabo de enseñar, que v viene siendo igual a vx al cuadrado más vy al cuadrado y la raíz de ello. Y teta viene siendo igual a arco tangente de vy entre vx, ¿no? También esto, arco tangente, les digo, es lo mismo que tangente a la menos 1. Viene siendo lo mismo. Entonces, con eso podemos calcular el ángulo, con estas dos fórmulas. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Permítame. Ok. Igual esa fórmula ya la tenemos, pero de todos modos espero tantito. Me avisan cuando ya pueda pasar. Ya, profe. Muchas gracias. Y entonces tenemos un pequeño ejercicio. Dice, al descomponer el vector v igual a 120 kilómetros y con un ángulo de 60 grados, vemos que aquí está en forma polar el vector, en sus componentes se obtiene y tenemos cuatro opciones. Vx igual a 60 kilómetros, Vy igual a 60 raíz de 3. Y bueno, de hecho tenemos muchas opciones, creo que no las voy a leer todas, pero tenemos cuatro opciones de cómo serían sus componentes Vx y Vy. ¿Podrían realizarlo, chicos? Y me dicen cuál es la correcta. Vean aquí que está expresada la raíz, como les había mencionado. Las respuestas pueden que vengan así, con la raíz simplemente expresada, ¿no? Porque es difícil hacer la raíz en un examen. Entonces podemos simplemente expresarla. En cuanto tengan un resultado, me avisan, por favor. ¿Sí se entiende lo que tienen que hacer, chicos?
Debe sacar el componente horizontal y vertical, ¿no? Ujú, el componente horizontal y vertical. Primero, ¿alguien ya le dio el componente horizontal? A mí no. Ok. Ahorita me avisan cuando tengan algún resultado. Si tienen duda, también me pueden avisar. Mm, mm. ¿En dónde habían visto la tangente a la -1, chicos, ustedes? Yo en segundo semestre. ¿Pero lo viste en física, en matemáticas o en qué clase? En álgebra. En álgebra. Ok. Bueno, viene siendo realmente trigonometría, ¿no? Bueno, sí está bien. Es un poco raro verlo en álgebra, pero está bien. Se me hace un poquito raro. Bueno, es que los demás eran de media superior, sí es cierto. Tal vez eso tuvo que ver. Si tienen dudas, chicos, me pueden decir con toda la confianza. Y cuando tengan algún resultado alguien, aunque sea de una componente, me avisa, por favor. ¿Alguien me va a decir algo? Ah, que yo ya la acabé. ¿Cuál da? ¿Es la A? Es la A, es correcto. ¿A alguien más le dio la A, chicos? ¿Sí saben cómo hacerlo, chicos? Pregunta. ¿O los estoy apresurando mucho, quizá? ¿Podría explicar cómo? Yo me confundí. Ok, chicos, pero es que, en verdad, si no saben cómo hacerlo, díganme toda la confianza, en serio. Dime No cómo. pasa nada. No pasa nada. Tenemos como datos que son los 120 kilómetros. Los 120 kilómetros, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué es, chicos? La tangente. Es la magnitud. Magnitud. ¿Sí les enseñé las partes de un vector, chicos? Sí, profe. Ok. 120 representa la magnitud. En este caso representa V, sin flechita, la V. Cuando teníamos el triangulito, chicos, representa la distancia desde este punto hasta este punto. Son los 120 kilómetros. Viene siendo la hipotenusa, básicamente. Esos son los 120 kilómetros. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Y nos da 60 grados. Estos 60 grados, hasta lo voy a poner con otro color. Estos 60 grados viene siendo la dirección. ¿A qué se refiere la dirección? Se refiere a este ángulo de aquí. Estos venían siendo los 60 grados. Bueno, voy a borrar esto. Le voy a poner ángulo, que viene siendo la dirección. Y es igual a 60 grados. Creo que era. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Gracias. Sí, era 60 grados. Entonces, estos son los datos que nos está dando el ejercicio. ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula para calcular Vx? ¿La que vimos? V del coseno del ángulo. Muy bien. ¿Y para calcular Vy? Seno del ángulo. Seno del ángulo. V seno del ángulo. Muy bien. Y aquí están las fórmulas. Vx va a ser igual a V coseno del ángulo y Vy va a ser igual a V seno del ángulo. Si sustituimos, pues bueno, de las tablitas podríamos saber que el coseno de 60 nos va a dar un medio. Si quieren lo podemos comprobar rápidamente. El coseno de 60 grados nos da un medio. Aquí está marcado. Nos da un medio. Y el seno de 60 grados nos da raíz de 3 entre 2. Aquí también está marcado. Por lo cual solamente quería ir a sustituir 120 kilómetros por el coseno de 60 va a ser igual a 120 kilómetros por un medio.
Si multiplicamos 120 kilómetros por un medio, pues es dividir 120 entre 2, ¿no? Por lo cual nos quedaría 60 kilómetros. Por el otro lado, VY es 120 kilómetros por el seno de 60 grados. Es igual a 120 kilómetros por raíz de 3 entre 2. Como ya les había mencionado, podemos simplemente dividir los 120 kilómetros entre 2 y esto nos da 60 y dejamos la raíz expresada. Dejamos el raíz de 3 expresado y nos quedaría 60 raíz de 3 kilómetros. Y esta sería la respuesta. ¿Sí se entiende, chicos? Ya, profe. ¿Seguros? Bueno, yo ya. ¿Los demás, chicos? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Espero que sí, chicos. Porque sí es importante. Ese tema sí es muy importante, porque de ese tema se derivan otros. Entonces es probable que venga más de una pregunta de este tema. Y por eso me preocupa que sí lo aprendan bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Me puede permitir tantito? Me dices cuando pueda pasar a la siguiente. Sí, gracias. Si alguien no lo entendió bien y le da pena decirlo, ¿no? Pero ahora sí quiere aprenderlo bien, manden un mensaje, checamos una asesoría. De hecho, si son varios, pues hacemos una asesoría grupal sin problema para dedicarle más tiempo a ese tema, ¿no? Con todos los chicos prácticamente les he dedicado como 2 o 3 clases de puros vectores, excepto con ustedes. Entonces, yo entiendo que tal vez algunos no lo estén entendiendo muy bien. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, por eso me sorprende un poquito que me digan que no tienen dudas ni nada, porque siento que sí, pero no quiero dudar de ustedes tampoco, así que les creeré. Tenemos otro ejemplo en el que nos dan un vector y ahora nos están dando su componente horizontal, menos 8 en X, y su componente vertical, 6 en Y. ¿Cuál va a ser su magnitud, chicos? Pues 10, ¿no? Sí, ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. Exactamente, acabamos de hacer este ejercicio, chicos. Son 10. Lo hicimos nada más que la magnitud era de 8 positivo, pero 8 al elevarlo al cuadrado se vuelve, bueno, es 8 y 8 al cuadrado, los dos, se vuelven 64. Cualquier número, aunque sea negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Así que la fórmula para calcular la magnitud de este vector va a ser igual a la magnitud es igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La componente en X es menos 8, la componente en Y es 6, por lo cual el menos 8 hay que elevarlo al cuadrado. Menos 8 al cuadrado nos da 64 positivo. Eso es muy importante, chicos. Aunque sea un número negativo, si lo elevamos al cuadrado, nos da positivo. Por otra parte, tenemos el 6, que el 6 también lo elevamos al cuadrado. 6 al cuadrado nos da 36. Si sumamos 64 más 36, ya lo habíamos hecho, nos da 100 y la raíz de 100 nos viene dando 10, por lo cual 10 viene siendo el resultado. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí. Gracias. Los escucho muy deprimidos, chicos, hoy. ¿Qué tienen? ¿Pasó algo? Un poco cansados, yo creo. Bueno, sí, yo creo que sí. Ya ahorita terminamos, ¿no? De hecho, vamos a terminar la clase, chicos. Lo voy a dejar ir por hoy. Porque el siguiente tema no me da tiempo de explicarlo en 12 minutos. Es suma de vectores. Es un tema que no me da tiempo de explicarlo en 12 minutos, la verdad. Me llevaría unos 20 minutos explicarlo. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Pero chicos, en verdad, ¿tienen dudas? Con toda la confianza, no pasa nada, yo no me los voy a juzgar. Una que otra. ¿Mande? Una que otra. ¿En qué parte tienes dudas? ¿O no En sabes las- dónde tienes dudas? Perdón. No, o sea, es en serio, no se rían, o sea, a veces pasa, a veces pasa. ¿Me decías, Axel? Es en que, las bueno, a mí fórmulas. lo que me falta, bueno, no sé, a lo mejor no sé si nos pueda como poner más ejemplos, porque me confundo como cuando ponen como los vectores en polar y
Cartesiano, ¿no? vertical. Ajá. ¿El Ok. otro cómo se llama? El último que vimos. No, El son de dos. casita. También es cartesiano. Se llaman Ah, igual los dos. ese. Ah, bueno, pues esos. Bueno, a mí sí como que me confundo, vaya, pero Ok, no es tenía ahí eso. unos ejercicios, pero son muy poquitos. Voy a ponerles varios ejercicios donde vengan las tres formas de ver los vectores, ¿no? El cartesiano, bueno, los dos cartesianos y el polar, para que vayan practicando. Axel, ya no escuché, perdóname, no te alcancé a escuchar bien. ¿Me decías? No quiero en las fórmulas, pero yo creo que revisando la presentación, yo creo que ya con eso. Ok, igual les voy a poner unos ejercicios. Yo espero que más, bueno, es que tenía unos ejercicios, pero también conlleva del siguiente tema, que es el de suma de vectores. Entonces yo creo que vamos a terminar el tema de suma de vectores y ya después les pongo los ejercicios, ¿no? Por cierto, la próxima clase es la última clase que vamos a tener, pero estoy viendo que no vamos a acabar el tema posiblemente, porque todavía nos falta mínimo una clase más para ver el último tema que viene siendo momentos. Entonces, tal vez voy a buscar que tengamos alguna clase extra, ¿no? Sí, profe. Y ya, para que veamos bien, sí me interesa que veamos todos los temas. Y bueno, chicos, si en verdad no queda ninguna duda, Yo sí tengo una. ¿cuál? Como que me confundí mucho en cómo sacar el ángulo de tangente -1. No sé Ok, cómo, o sea, cómo sacarlo. ok. ¿Sabes? Bueno, ¿ya has utilizado la tangente a la -1 antes? No, la verdad es que no. Ok. En las calculadoras viene a veces, déjame ver. Calculadora, a ver si aquí se ve. ¿Dónde está? Científica. Bueno, aquí está científica. Pero aquí no me muestra tangente a la -1. Déjame ver. Es que les podría mostrar mi calculadora, pero se ve muy pequeña. Pero arriba de donde dice tangente está uno que dice tangente a la -1. Déjame ver. Calculadora científica. A ver si encuentro una por aquí. Está esta, pero creo que no me gustaba esa. A ver. Aquí está. Por ejemplo, está tangente, pero arriba dice a tangente o arco tangente, que viene siendo igual a tangente a la -1. Son dos formas de nombrarlo, ¿no? Arco tangente o tangente a la -1. Y entonces aquí, si yo pongo la tangente, ay, no es aquí me va a marcar error. Bueno, aquí está tangente. Si yo pongo la tangente, ¿por qué no me deja esto? No me gusta esta calculadora. Sería mucho más fácil si pudiera poner la cámara en mi calculadora, ¿saben? Pero creo que no me va a dejar. Entonces, como nunca utilizo una calculadora así en línea, esa es la misma, ¿no? Ah, a ver, esta es la misma, pero bueno, a ver si no me sale. Es que luego me salían anuncios. Bueno, no anuncios, sino advertencias. Si pongo yo aquí en esa calculadora la tangente de 45 grados, por ejemplo, me da como resultado 2pi, porque está en radianes, perdón. Déjeme ponerlo. Si pongo la tangente de 45 grados, ¿no? Nos viene dando 1. El resultado nos da 1, ¿no? Pero no había visto el chat. Clase de 2 horas. Eh, Tal vez sí, pues lo hablaré a ver si quieren que les dé clase de 2 horas la próxima semana, tal vez. Porque si nos faltan unos cuantos temas. Pero bueno, entonces si yo pongo la tangente de 45 grados, nos da 1. Pero aquí aparece también uno que dice, bueno, si te dejo presionado, me deja poner a tangente o tangente a la -1. Es lo mismo, ¿no? Tangente y con un -1 arriba de la n viene siendo lo mismo que arco tangente o a tangente. ¿Eso sí se entiende? Sí, profe. Y si yo le meto el resultado que nos dio la tangente, hay que recordar que la tangente de 45 nos dio 1. Si yo le pongo 1 adentro de la tangente, me regresa el ángulo. O sea, es la operación contraria, ¿no? Vamos a probar con otro. Si ponemos la tangente de 30 grados, por ejemplo, nos da 0.577. Vamos a decirlo así, vamos a redondearlo. Si yo pongo la tangente a la -1 de 0.577, nos da casi los 30 grados. Básicamente, le metemos el resultado que nos debería dar la tangente
y nos regresa el ángulo. ¿Eso sí se entiende? O sea, que es como su inversa. Sí, por eso es a la -1, porque es inversa. Ah, ya. Y entonces lo que tenemos que meter a esa tangente, a tangente a la -1 o arco tangente, es la división de la componente vertical entre la componente horizontal. Eso es lo que tenemos que meter ahí. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos aquí en Word, aquí está. Teníamos que nuestra componente vertical era 6 y nuestra componente horizontal era 8. Entonces yo aquí en mi calculadora voy a meter tangente a la -1 de 6 entre 8. Y esto me regresa al ángulo, que es de 36.87. ¿Sí se entiende? Sí, ya. Y ahora sí ya le entendí. Ok. Gracias, profe. De nada. Chicos, no pasa nada si me preguntan las dudas, al contrario. Prefiero que me pregunten las dudas porque no me gustaría que se quedaran con la duda, ¿no? O sea, si me dicen que no hay dudas, yo les creo. A veces les dudo, pero en general les creo. Entonces, a mí no me cuesta nada decirles sus dudas. Y si tienen muchas dudas y si lo creen prudente, tenemos una asesoría también. Yo no tengo ningún problema, chicos. Nada más acordamos la fecha, la hora y ya, con eso. Yo no tengo ningún ¿Podría problema. tener una asesoría, pero de temas pasados? Sí, también de temas pasados, no pasa nada, chicos. Mándenme un mensaje por WhatsApp. Ya tienen mi número, ¿no? ¿Todos? No. Ok, Pues está en el grupo, ¿no? estoy en el grupo, siempre estoy subiendo, bueno, comentando cosas, pero igual aquí está mi número por si no lo tienen. Entonces, mándenme un mensaje y lo organizamos, lo agendamos y yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna duda o comentario? Profe, pero sacar el Profe. ángulo en la calculadora, ¿cómo se hace? Bueno, es que para empezar se necesita una calculadora científica. Yo aquí tengo una. Voy a quitar el filtro tantito para que se vea. Y espero que sea. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para que sea más grande mi cámara. Y déjenme quitar el filtro. Bueno, ahí está. Yo aquí tengo mi calculadora. No sé si se alcanza a ver muy bien. Es que como que no enfoca muy bien mi webcam. Creo que tengo el enfoque automático quitado. Permítame tantito. Y entonces hay bueno, están las funciones trigonométricas, ¿no? Dice seno o sin, coseno, cos y tangente, tan, ¿no? Vienen esos 3 símbolos. Y arriba, en mi calculadora al menos, viene en amarillo y dice tan a la -1, ¿no? Déjenme a ver si quito el enfoque automático. Para que se haga la calculadora. Ahí está, enfoque automático. De hecho, mejor dicho, lo pongo en el enfoque automático. A ver si se ve. Vamos a ponernos. ¿No puedo poner mi propia pantalla? Sí, ahí está. ¿No? Y aquí dice, sé que está volteado, pero aquí está la tangente. A ver, enfoca calculadora, enfoca cámara, perdón. No enfoca bien. Ahí está. Dice tangente y arriba en amarillo dice tangente a la -1, básicamente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es presionar la tecla de Shift en mi calculadora, ¿no? Esta tecla amarillita que dice Shift, y después presionar la tangente. Y en la calculadora del texto, no sé si no se alcanza a mover muy bien. A ver. Ya dice tangente a la -1. Sé que está volteado, pero ahí dice tangente a la -1. Ya me deja meter el resultado. Por ejemplo, si aquí le pongo 1, me regresa a los 45 grados. Si le regresa otro valor como 1 punto y algo, es porque lo tienen en radianes, básicamente. Tienen que cambiarlo a grados. Pero si lo tienen en grados, les va a regresar el ángulo. ¿Sí se logra entender o no, chicos? Sí, profe, pero en el examen no nos dejan Pero llevar calculadora. lo que yo iba a decir, Pero ¿no es yo cierto? dudo que vengan ejercicios así, ¿saben? No, sí van a venir. ¿A poco? A ver, pero chicos. no hay como una tablita como la que nos enseñó de como lo Chicos, básico, no sé cómo ajá, decirlo. pues esta tablita, chicos, vamos a ver. De esa tablita, si tenemos la tangente de raíz de 3 entre 3, ¿cuánto sería el ángulo? 30, 30. Si tenemos el tangente de 1, ¿cuánto sería el ángulo? 45. 90. 45.
Si tenemos la tangente de 1, sería 45. O sea, si la división del lado, la componente vertical Y entre la componente vertical X nos da 1, el ángulo va a ser de 45. Si la división nos da raíz de 3 entre 3, el ángulo va a ser de 30 grados. Si la división nos diera 0, el ángulo sería de 0 grados. Si la división nos diera raíz de 3, el ángulo sería 60 grados. ¿Sí lo logran ver, chicos? Sí, profe. Ah, ok, entonces nos guiamos por esa tablita, o sea, nada más nos las aprendemos y ya. Exactamente. Simplemente tienen que aprenderse esta tablita. Ya. De hecho, chicos, un tip. Aquí lo único que necesitan aprenderse es la de seno y coseno. Hay que recordar la, ¿cómo se llama? La propiedad trigonométrica, la igualdad trigonométrica. Se me olvidó cómo se le llama. De que la tangente del ángulo es igual al seno entre el coseno. Entonces, por ejemplo, si dividen 1/2 entre raíz de 3 entre 2, les da... Ah, bueno, espérate, no. Raíz de 3 entre 3, ¿por qué no da raíz de 3 entre 3? Lo voy a checar más después, porque el que yo recordaba era así. Bueno, ignoren lo que les dije ahorita. Sí, no, sí es cierto. No, si era así. No entiendo aquí de dónde sale este 3. Ahorita lo voy a checar después. Porque no sé de dónde sale este 3. Pero les voy a checar después cómo hacer las operaciones. Es que en teoría, si dividimos seno entre coseno, nos da la tangente. ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto es la tangente de 0 grados, tendríamos que dividir la tangente, bueno, el seno de 0 grados entre el coseno de 0 grados. Y 0 entre 1 nos da 1. Aquí en este caso, si tenemos el seno de 45 grados y el coseno de 45 grados, seno entre coseno, si se dan cuenta, los dos valen lo mismo. Sería 1. Pero aquí no sé de dónde sale este 3. No sé si esté mal. Porque según yo, debería de dar raíz de 3 solita. Ah, bueno, no, creo que no. Es por una propiedad diferente. Esta tangente de... Sí, ya sé por qué da esto. Es que aquí hay que checar otra propiedad. De que... Lo voy a poner rapidito. 1. Es que el resultado de tangente de... ¿Cuánto es? Ya sé yo que estaba muy raro. El resultado de tangente de 30 grados es igual... Ay, no me deja escribir. Aquí está. Tangente de 30 grados es igual a 1 entre raíz de 3. Este es el verdadero resultado, pero 1 entre raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 entre 3. Eso se puede hacer por exponentes, ¿no? Podemos checar los exponentes y podríamos calcularlo, pero viene siendo lo mismo. 1 entre raíz de 3 viene siendo igual a raíz de 3 entre 3. Por eso está así. Ya decía yo, me estaba confundiendo mucho. Si dividimos 1/2 entre raíz de 3 entre 2, los dos se eliminan y te queda 1 entre raíz de 3. Si dividimos raíz de 2 entre 2 entre raíz de 2 entre 2, nos da 1. Si dividimos raíz de 3 entre 2 entre 1/2, el 1/2 se elimina y se queda raíz de 3. Y si dividimos 1 entre 0, es indefinido. Por lo cual aquí pone infinito. No es infinito, es indefinido. Pero bueno, simplemente sabiendo el seno y el coseno podríamos saber la tangente. Si quieren, en la próxima clase lo vemos más a detalle. Por si no se entendió bien. Pero bueno, chicos, ¿alguna duda o comentario hasta este punto? No, profe, ya todo. No. Ok, muy bien. Entonces, sí, lo vamos a ver en la próxima clase, muy, muy rapidito. Nada más para demostrarles esto, para que se aprendan solamente seno y coseno, porque con seno y coseno tienen tangente, pero ya más a detalle, ¿no? Ahorita ya no da tiempo. Pero si no queda ninguna duda o comentario, chicos, sería todo por el día de hoy y nos veríamos el jueves, ¿o qué es? Cuando tenemos la siguiente clase. Sí, profe. Sí, bye. Muchas gracias, profe. A ustedes, chicos, por Gracias. estar aquí. Nos vemos y que tengan bonito. Gracias, profe. Que Bonita tenga semana. buena noche. Esta Gracias, noche. profe. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Adiós. Ay, perdón. Bueno, si no queda ninguna duda o comentario, voy a terminar ya la sesión, ¿vale? Hasta pronto y adiós.